Amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Nos encontramos nuevamente delante de la presencia de Dios con el propósito de llevar una palabra de aliento, una palabra de parte de Dios para todos y cada uno de ustedes. Nosotros sabemos que cada uno de nosotros, los que buscamos de Dios, los que andamos buscando la voluntad de Él, la bendición de Él, es necesario que lo busquemos. Ese es el propósito del que estamos nuevamente delante de Él, en la casa de Él. Reciban un saludo todos los que se conectan con nosotros, en cualquier parte de la República Mexicana que usted nos está escuchando, en cualquier parte del mundo que usted nos está escuchando a través de las redes sociales, y los hermanos locales, hermanas locales, también reciban ustedes un saludo de parte de la Iglesia Bautista Peniel, localizada en Los Ángeles. Vamos a caminar en la palabra de Dios. El título o el tema que escogí a través del Espíritu Santo que me guió y que me guía: yo no soy un teólogo, solamente soy un siervo de Dios. No pretendo saber todas las cosas del Señor, porque el Señor nos las va enseñando cada día, pero sí sé lo que estoy hablando a través de la palabra de Dios. El día de hoy le puse el tema, el título: la revelación de Dios en el sufrimiento. Todos, absolutamente todos, los humanos, sean creyentes o no sean creyentes, crean o no crean, hemos sufrido y vamos a sufrir, y hemos sufrido a través de nuestra vida. Sufrimos una decepción, sufrimos de un ser querido que ya no está con nosotros, sufrimos de una pérdida económica, sufrimos por nuestros hijos que no nos obedecen, sufrimos por nuestra pareja que no entiende todavía cuál es su posición. En fin, hay sufrimiento, principalmente ahorita que estamos viendo lo que hizo ETA, ahí en Centroamérica, en México, en Tabasco. Personas que están sufriendo los embates de las inundaciones. En la mañana, cuando estábamos hablando en la escuela dominical, en el estudio bíblico, mirábamos cómo es que nosotros somos bendecidos aquí, refiriéndonos a los hermanos locales, a las familias locales, y qué bendición hay para los niños el saber que tienen una casa, que tienen un techo, que tienen un refrigerador en donde van y abren la hielera y van y buscan si tienen hambre. Ahorita esos lugares están sufriendo, porque aunque quisieran cocinar, imagínense que el agua llega hasta el primer piso, los que tienen 2 pisos, quiere decir que están sufriendo. El tema de hoy es un tema que casi no se habla. Se oye. ¿Han oído ustedes? Dice, como a la paciencia de Job. Sí, hablan muy a la ligera y hablamos muy a la ligera, y yo también ahora voy a hablar muy a la ligera, porque hablar del libro de Job es un libro muy profundo. Es un libro que contiene 42 capítulos y hay divisiones. Los primeros 2 capítulos, ¿de qué hablan? Después del capítulo 2, versículo 11, hasta el versículo 24 del capítulo 31, está todas las alegatas, y es lo que vamos a ver. Después aparece otra persona en la escena, pero vamos a ver cuáles son los actores o las personas importantes en este libro y por qué Dios hace eso. La pregunta que todos nos hacemos cuando alguien está sufriendo, o cuando a alguien le pasa una tragedia, o cuando a alguien le pasa algo imprevisto, el que no conoce a Dios dice: Dios, ¿por qué me está pasando eso? Todo el tiempo estamos cuestionando a Dios. Estamos preguntándole a Dios: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué me quitaron a mi hijo? ¿Por qué se murió? ¿Por qué le dio a él? Todo el tiempo
había una pregunta hacia Dios. En el libro de Job, dice la Escritura, hermano, cuando usted empieza a leer el libro de Job, es tan interesante leerlo, que los primeros 5 versículos hablan de quién era Job. Voy a ir con ustedes paso a paso, nada más a vuelo de pájaro, como dicen, para que tengamos una idea de lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Dice el versículo 1 al 5, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas. Oiga esto, 7,000 ovejas. Ahorita, cuando miramos 7,000 ovejas, hay que mirar en ese tiempo lo que eran 7,000 ovejas. 3,000 camellos y 500 yuntas. Sigue diciendo la Escritura: 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Dios todos los días. Todos los días Job bendecía a sus hijos. Obviamente aquí se ve que sus hijos vivían aparte. Dice que tenía 7 hijos, que tenía 3 hijas. Y los hijos hacían sus fiestas e invitaban a sus hermanas. Pero sucedió una cosa. El diablo, Satanás, apareció en la escena, y el Señor Todopoderoso le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás le dijo: de rodear toda la tierra. Y el Señor le dijo: ¿y no has visto a Job? Un hombre recto, íntegro, un hombre que me ama, un hombre que es justo, un hombre que todo el tiempo está tratando de buscarme, de bendecir a sus hijos, de bendecir y agradecer todo lo que yo le he dado. Pues por eso es que Job te busca. Mira todo lo que me has dado, pero quítale todo lo que tiene y verás cómo va a empezar a blasfemar de ti. Estoy parafraseando, estoy diciendo lo que dice todo el capítulo 1. Dios le dice a Satanás: bien, te doy permiso de que le quites todos sus bienes, pero no toques su alma, no toques su corazón. Y dice la Escritura que en un día Job perdió sus 7 hijos, sus 3 hijas y todos sus bienes. Y aparte de eso, después Satanás vino a acusarlo otra vez, porque en la primera rueda, cuando le dijo que le quitara todas sus cosas, es cuando miramos que Job explota y dice de esta manera, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito. No le echó la culpa a Dios de lo que le estaba pasando, sino que el Señor me dio, el Señor me quitó, bendita sea su palabra. Pero en la segunda vuelta, otra vez viene el diablo a acusar a Job. Hermanos, eso nos enseña una cosa: que el diablo todo el tiempo nos está acusando a ustedes y a mí de lo que hacemos, de lo que Dios nos ha dado, para que nosotros recibamos un mal, y para que el Señor, en la soberanía de Dios, en el permiso de Dios, le da que nos toque.
Pero bendito sea el Señor, porque en el Nuevo Testamento, en las cartas de Juan, en el capítulo 1, dice que tenemos un abogado. Hijitos míos, si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo delante del Padre, intercediendo por vosotros. En la segunda rueda, cuando regresa Satanás y le dice, ¿viste? Le dice Dios, ¿viste cómo le quitaste? Te permití que le quitaras todos sus bienes, le permití que le quitaras a sus hijos y no ha blasfemado Job delante de mí. Dice, pues, ¿cómo no? Dice, piel por piel, o sea, mándale una enfermedad y verás si no blasfema en contra de ti. Y dice la Escritura, hermanos, en el capítulo 2, que el pobre de Job le cayó una sarna, al punto de que él no la podía aguantar. Tenía que estarse prácticamente desnudo y rascándose todo el tiempo por la sarna que tenía. Entonces perdió sus bienes, perdió a sus hijos, ahora tiene una enfermedad y ahora nos encontramos con que Job es indeseable. Hasta su esposa lo aborrece, los niños se burlan de él. Y para colmo, vienen 3 amigos de Job a visitarlo. Y esos 3 amigos que vinieron a verlos, dice la Escritura, que vinieron para hablar con él, para consolarlos. Uno de ellos se llamaba Elifaz y era temanita, era de Temán. El otro era Bildad suita y el tercero era Sofar namaíta. Pero en el capítulo 32 aparece en la escena otro amigo de Job, más joven que todos ellos, y se llamaba Eliú. Y Eliú, dice la Escritura, que era hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, descendiente de la tribu de Judá. Y es donde vamos a caminar. Cada uno de los amigos de Job vinieron a hablar con él para darle su punto de vista. Dice la Escritura, si usted le empieza a leer, dice que duraron esos hombres 7 días sin proferir, sin decir ninguna palabra. No dijeron absolutamente nada. Estaban ahí lamentándose. Eso es lo que dice la Escritura. Yo no me puedo imaginar hombres sin hablar por 7 días. Y hasta que ya al 7º, al 8º día explotan. Y cada uno de ellos viene a exponer a Job el por qué estaba sufriendo. Y cada uno de ellos le da su punto de vista. Ellos no sabían qué es lo que estaba pasando atrás. Ni Job mismo sabía. Y cada uno de ellos empieza a decirle a Job el por qué estaba sufriendo. Es interesante porque uno de ellos, Elifaz, dice que él miraba fantasmas en la noche y que hasta se turbaba y se enojaba, que a lo mejor eso es lo que tenía Job. Él había hecho un daño. Y ellos, los 3, lo acusaban. Tú cometiste un pecado que tú no has confesado. Por eso es que te están pasando las cosas. Muchas veces nosotros en la vida nos preguntamos, cuando te pasa algo, hermano o hermana, cuando tienes una preocupación o tienes algún daño que está pasando en tu vida y no te explicas el por qué pasó. Sin embargo, tú buscas a Dios con reverencia, tú haces lo que Dios está pidiéndote y el vecino o tu amigo en el trabajo, ellos hacen todo lo contrario de lo que Dios manda y ellos prosperan. A ellos les va bien. Y tú te preguntas, en la idiosincrasia de cada uno de nosotros, nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Y por qué aquel está subiendo cada vez más. Está triunfando. Mira todo lo que tiene. Y nosotros al revés. Ellos no saben lo que Dios está haciendo en el cristiano. Dios
es el único que sabe la soberanía de Él. Él sabe por qué. Lo que nosotros debemos de hacer es lo que Job no hizo. Porque los tres amigos de Job empezaron a acosarlo, empezaron a culparlo. Y este hombre se vio acorralado al punto de que él empezó a renegar. Empezó a renegar hasta el día en que él nació. Dijo, ¿para qué nací? Mejor me hubiera muerto en el vientre de mi madre o cuando nací. ¿Para qué nací? Y empezó él a preguntarle a Dios. Y es donde quiero que los llevemos, que los lleve yo, para que miremos qué es lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 13, voy a leer es parte de la escritura, no toda, pero dice la escritura de esta manera, dice el versículo 13 del 15 en adelante, dice, aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiera mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. Al menos dos cosas lo hagas conmigo. Entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé y yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Ahí está. Ya está a la orilla Job y está cuestionando a Dios. ¿Cuántos pecados tengo yo? ¿De qué me estás culpando si yo todo el tiempo he sido justo? Pero Dios lo que estaba haciendo es que Job entendiera que la justificación viene de Dios. Ningún hombre se puede justificar por sí mismo. Y Dios está refinando a Job a través de ese sufrimiento para que él entienda y se le quite el ego, eso que estaba escondido. No era el látigo de Dios. Era el bisturí del cirujano para cortarle, para enseñarle a la persona el porqué. Quizás hermano, quizás amigo, tú no conoces la palabra de Dios, pero los que conocemos la palabra de Dios, si estás sufriendo es porque Dios te quiere refinar, te quiere enseñar que todo depende de Él y tiene algo mucho más grande para ti y para mí si tú nada más sumisamente entiendes el porqué. Solamente hay que pedirle al Señor que nos dé fortaleza, hay que pedirle al Señor que nos dé esa justicia que viene de Él y no buscar la justicia por nuestros propios medios. Dice el versículo 23, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de pecados de mi juventud? Pues además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. No entendía Job. Pero claro, si nosotros estuviéramos en el lugar de Job, haríamos lo mismo, porque no entendemos. Pero ahora nosotros tenemos la Escritura, y la Escritura nos enseña a nosotros que nosotros dependemos totalmente de Dios. Dice que no se mueve la rama de un árbol sin la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Cuando tú estés sufriendo, hermano, cuando tú estés sufriendo, amigo, no le preguntes a Dios, ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me está pasando esto? Muchos de nosotros, nos guste o no nos guste, estamos pasando por problemas y vamos a pasar por más problemas. Y la pregunta no es ¿por qué? Sino ¿para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? La teología, los consejos de estos amigos
de Job habían adoptado una posición de severidad y de sufrimiento a Job. Job debía ser señal de algún pecado terrible que Job escondía muy dentro de él en su vida. Y Dios estaba castigando a Job. Pero Job lo silencia, mostrando que no hay correlación, no hay ninguna relación en el mundo entre la justicia y la prosperidad, o entre la maldad y el sufrimiento. Como les digo, a menudo los justos sufren más que los malvados. A menudo prosperan más que los justos. Job obtiene la victoria sobre esos argumentos superficiales de sus amigos. Porque el capítulo 32, aparece en la escena Eliú. Y Eliú, cuando empieza a hablar con ellos, Eliú reprende a los amigos de Job. Y estaba muy joven él. Y eso a mí en lo personal me da a entender una cosa, que lo entiendo ahora perfectamente. Que los años que cada persona tiene, que tu hermano o tu amigo que me estás escuchando, que tienes muchos años de experiencia y has vivido una vida más larga que un joven, eso no quiere decir que tú lo sabes todo. Puede ser un necio. Y un joven puede ser más inteligente y más sabio que tú. Y eso es lo que pasa aquí con Job. Déjeme dar la introducción nada más. Dice, cesaron estos 3 varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces, Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job y se encendió en ira contra él, cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Eliú se empezó a dar cuenta que Job, a la presión de sus amigos, Job ya estaba hasta tomando la justificación y diciéndole que Dios, que él estaba bien, que Dios estaba mal. Así mismo se encendió la ira, dice, y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió su ira y respondió Eliú, hijo de Baraquel, busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declararán sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente que hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Aquí estamos, en ese punto. Que los ancianos, por muy ancianos que sean, hay veces no hemos aprendido. Los ancianos debemos de aprender unos para con otros. Tenemos que escuchar a la juventud. Tenemos que escuchar porque ellos también son humanos y también Dios les ha dado sabiduría y tenemos que entender. Tenemos que entender qué es lo que Dios está haciendo y va a hacer en nuestras vidas. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, quiero leer el versículo 29. Dice de esta manera, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que quites esa piedra uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. En la permisiva de Dios, en la soberanía, le estaba pasando esto a Job. En la soberanía de Dios, es posible que tu hermano o tu hermana estés pasando por una necesidad, por algo que no entiendes. Si dejas esa carga en el Señor y te enfocas en Él, dice, si esto no parece obvio para usted y para mí, el saber que la santificación es digna del dolor en la tierra.
Probablemente, hermano, si tú no has entendido lo que es la santificación, hermanos, para los que están allá afuera, que entendamos lo que es ser santo. La santificación es un proceso que se ocurre todos los días, es un caminar con el Señor, es buscar de Él. La santificación, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, allá en el libro de Levíticos, que iban caminando a la tierra prometida, Dios les dijo al pueblo de Israel, sed santo porque yo soy santo. Ese pueblo tenía que ser santo porque era escogido por Dios para un propósito, para que ese pueblo enseñara a otras naciones, a otros pueblos, que había un Dios todopoderoso, misericordioso, el único y verdadero, que había hecho todas las cosas, que los demás no existían. Y nosotros tenemos que entender eso. Ser santo, la iglesia del Señor, la iglesia que Jesucristo compró con su preciosa sangre a través de la cruz del Calvario, hizo ese sacrificio cruento y cruel. Es para que tú y yo, los que aceptamos a Cristo, los que seguimos a Cristo, los cristianos que queremos, somos santos, no porque tengamos una aureola en nuestra cabeza, sino porque es un proceso cada día de separarnos del mal para seguir al bien. Amén. De separarnos del mundo, todo lo que el mundo ofrece, para ir a lo que Jesucristo, lo que Dios ofrece. Quizás pasamos esos sufrimientos, quizás no los entendemos, pero Dios es bueno. Aquí estamos hablando de Job, cuando todavía no estaba Jesucristo, que aparece hasta el Nuevo Testamento, que es cuando se revela. Nosotros del Nuevo Testamento, la iglesia del Señor, es mucho más bendecida porque ahora tenemos a Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que nos redarguye y que nos dice lo que tenemos que hacer. Solamente tenemos que dejarnos ir. No tratemos de nadar contra la corriente. Tratemos de nadar donde va la corriente y flota, hermano. Y el Señor nos va a bendecir. Amén, gloria a Dios. Después de tantas preguntas y respuestas, y después de tantos argumentos entre Elifaz, Bildad y Sofar, y de Eliú y de Job, ahora Dios empieza a responder. Dios empieza a responder, hermanos, de esta manera. Dios se le aparece a Job en un torbellino, en un remolino, y empieza Dios a hablar con Job. Entonces, el capítulo 38, versículo 1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahora el Señor ya oyó todas las preguntas de Job, que no hubo respuesta, y ahora el Señor le va a preguntar a Job y te pregunta a ti y me pregunta a mí. ¿Qué es lo que le vamos a decir? ¿Cómo vamos a responderle al Señor? ¿Qué le vamos a decir? Parece que está reprendiendo aquí cuando dice que ciñe. Dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Porque del capítulo 32 al capítulo 37 está hablando Eliú. Y parece que se está refiriendo a Eliú, pero no se está refiriendo a Eliú. Se está refiriendo a Job, hermanos. De esta manera, mire lo que dice, me voy a adelantar un poquito, en el capítulo 42, y se respondió Job a Jehová en el capítulo 42 y dijo, yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que esconda de ti. Y él dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, son demasiadas cosas maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora, Dios empieza a preguntarle a Job. Primeramente, en el capítulo 38, del versículo 4 al versículo 7, Dios le pregunta esto.
¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Háznos saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso piedra angular? Cuando hablaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Contéstame. Y le pregunta sobre el mar, versículo del 8 al 11. Dice, ¿quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí para el orgullo de sus olas. Contéstame. O en las profundidades del mar. ¿Qué sabes tú de las profundidades del mar? Y el versículo 16 dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declárame si tú sabes esto. A la última mitad del capítulo 38, Dios deja de enfocarse en un modo inferior y ahora empieza a enfocarse en el cielo, a preguntarle por el cielo. Pero esto, en el versículo 19, al 21, Dios le da la oportunidad a Job de recapacitar y no entiende Job. Y Job sigue escuchando las preguntas de Dios. Se va al cielo para preguntarle Dios a Job. Y dice, tú dime de dónde viene el origen de la luz. ¿Lo sabes tú? Versículo 22 en adelante. Dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? ¿O tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y el día de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Dios le empieza a preguntar. Imagínense usted, hermano, que nosotros estuviéramos ahí y que nosotros le preguntáramos, el Señor a nosotros, ¿qué le íbamos a contestar? Porque nosotros no somos más ni somos menos que Job. Le sigue preguntando Dios sobre el cielo. En el versículo 31 dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Y baja un poquito más para preguntarle ahora lo que él podía ver en el día. Dice, ¿alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? ¿O te dirán ellos, henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio el espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los sobres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. Levanta tus ojos, pregunta, dime, ¿quién hizo esto? Creo yo, hermanos, que este libro, si usted lo lee detenidamente, va a entender un poquito más, hermanos. Le empieza a hablar ahora sobre los animales. En el versículo 39 dice, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Sacarás el hambre? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Cuando están echados en las cuevas o están en sus guaridas para desechar, ¿quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida, ¿lo sabes tú? Dímelo. Nosotros muchas veces seguimos en nuestra necedad preguntando al Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello?
Dios hace una pausa en el interrogatorio que le está haciendo a Job. Para continuar su argumento, hace una pausa para darle una oportunidad a Job para que responda. Y en el capítulo 40, Job responde a Dios. Pero aquí ya Job, vamos a ver cómo va entendiendo y cómo va entendiendo el que Dios le está hablando. Confiar en Dios. ¿Por qué Dios me está diciendo esto? Y Job dice de esta manera. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dije: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humilla, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvar tu diestra. ¿Qué le podíamos responder a Dios nosotros a estas preguntas tan difíciles para nosotros? Job entendió perfectamente lo que Dios le estaba diciendo. Y en el capítulo 42 es cuando explota. Capítulo 42, voy a leer los primeros versículos y dicen así: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esa debería ser nuestra actitud. Esa debería ser nuestra respuesta cuando sufrimos por una enfermedad o por cualquier cosa que nos está pasando. Decir: Señor, no entiendo lo que me está pasando. No sé, pero yo sé, Señor, que tú tienes algo para mí. Amén. Solamente te pido que en tu misericordia me lo reveles y me lo digas. Llega al punto en donde Job entiende perfectamente y dice lo que le dijo en el capítulo 13. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es? Como les dije en el capítulo 32, parece que está hablando de Eliú, pero Dios no está condenando a Eliú. Dios, al contrario, está diciendo que Eliú era más joven y Eliú estaba bien en lo que le estaba diciendo. Eliú le estaba hablando con cordura. Quizás no tenía los años de la vida, quizás no tenía todo lo que habían pasado los viejos, pero era un joven que entendía perfectamente el plan de Dios, la soberanía de Dios y por qué el hombre sufre. No lo entendía a la perfección, pero entendía que venía de Dios y que Dios tenía algo para Job. Si estás sufriendo, hermano, si estás sufriendo, amigo, Dios tiene algo para ti. Mira lo que dice la palabra de Dios al terminar el versículo 3. El versículo 4 dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Lo que dijo en el capítulo 38, 3. Ahora Job está completamente rendido. Y Job le dice de esta manera: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Como les digo, hermanos, amigos, a veces no entendemos. El sufrimiento es parte de la vida. Hay veces que nosotros, los que vivimos aquí en Estados Unidos, hemos sido bendecidos doblemente porque vivimos en un país en donde sobreabunda todo, gracias a Dios. Y hay veces que nosotros venimos con la idea, venimos con esa mentalidad que cuando tiene su familia
no quieres que tus hijos sufran. Dice, yo sufrí cuando estaba chico, yo no quiero que mis hijos sufran. Hermanos, levantemos la cabeza, el sufrimiento es parte de la vida. Y si nuestros hijos o familiares no sufren por alguna manera, es porque usted no los ama. Aquí estamos viendo que Dios amaba a Job. Le había dado permiso al enemigo para que Job pasara por eso y entendiera Job de dónde venía todo. Aquí Job ya está completamente quebrantado. Job está entendido completamente que Dios es el Todopoderoso y él se pone a la disposición de él. Lo que acabo de leer, hermanos, aquí hay 3 actos de sumisión de Job. El primer acto de sumisión está en el versículo 1. Dice, respondió Job a Jehová, dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay nada que el Señor no sepa de ti y de mí. El Señor sabe perfectamente quiénes somos. Te conoce desde la coronilla hasta abajo de tus pies. Así es. En el versículo 3 dice, él declaró lo que no entendía. Ahora comprendo, dice. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Esa es la segunda sumisión. Y la tercera sumisión del versículo 4 al 6. Oye, Señor, completamente derrotado, completamente sumiso a la voluntad de Dios, a lo que Dios decida. Te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No estamos diciendo que vio a Dios, sino que Dios se le presentó en un torbellino. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí hay 4 lecciones que quiero que entendamos. La primera lección, crea, hermano, amigo, con todo su corazón, que la buena soberanía de Dios es en la permisiva de Él. Ore para que Dios le dé esa convicción, esa fortaleza que usted y yo necesitamos. La segunda lección, crea de todo corazón que todo lo que Dios hace es correcto y bueno. Ore y oremos para que Dios nos dé esa certeza, esa seguridad. Punto número 3. Arrepiéntase, hermano, de todas las veces que ha preguntado, que ha cuestionado a Dios o ha encontrado falta en Él por el modo que lo ha tratado. Ore para que Dios lo humille para ver esas murmuraciones pecaminosas que no son saludables. Y 4, siéntase satisfecho por la santa voluntad de Dios y ya no murmure más. Amén. Mire lo que pasó. Vamos a ver lo que pasó. Con esto concluyo. Esta es una película que tiene un final feliz. Esta es una película que Dios nos dio a través de la vida de Job para que usted y yo nos alegremos. Tiene que leer todos los argumentos. Ya tiene bases para entender qué fue lo que pasó. Del capítulo 2 al capítulo 30 y 29, 30, vamos a ver los argumentos de Job. Del capítulo 32 al capítulo 39 encontramos los argumentos de Eliú y luego después Dios hablando directamente con Job. Aquí está el epílogo. Aquí está toda la terminación. Versículo 7 del capítulo 42. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Dios está justificando aquí a Job y está diciéndoles a ellos que ellos hicieron mal. Ahora pues, toma 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros
y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Tenía que haber sangre, tenía que haber un sacrificio de sangre para que esos amigos fueran justificados. Y había un sacerdote o el que lo iba a hacer, y ese había sido asignado Job. Los eruditos, los conocedores de la palabra de Dios difieren y dicen que Job, el libro de Job es el más antiguo que hay. No saben quién lo escribió, pero Moisés hablaba de él. Se le adhiere a Moisés, yo no sé. Es muy difícil, oscuro, cuando no sabemos quién lo escribió, pero aquí está, en la palabra de Dios, está en el canon. Versículo 9. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namaíta, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Se dan cuenta que aquí están los tres amigos, pero no está Eliú? Si Eliú hubiera fallado, también hubiera sido incluido en este grupo, pero Eliú no está en este grupo. Versículo 10 y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habrían sido. Oiga, hermano, esto es maravilloso. Quiero regresarlo porque Dios le dio lo doble. Amén. Y miren lo que dice la palabra de Dios al empezar. Dice que su hacienda eran 7,000 ovejas. Si le dio lo doble, ¿cuánto tiene ahora? 14,000. Y tenía 3,000 camellos. ¿Cuántos tiene ahora? 6,000. Y 500 yuntas. ¿Cuántas tiene ahora? 1,000. Y muchísimos criados. Ahora tenía muchísimos más criados. Y era varón más grande que todos los orientales, y ahora es famoso. Ya le quitó la sarna, ya le devolvió todo y doble. Y el versículo 11 dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Mire qué interesante. Antes Job les daba a ellos, ahora ellos le están dando a Job. Así es como obra Dios, hermano. Amén. Dios obra de esa manera. Estás pasando por una necesidad y no sabes, y Dios te lo va a recompensar cuando tú y yo reconocemos que somos justificados solamente por la sangre del Cordero. Amén. Amén. Y cuando tú eres justificado y entiendes lo que es la justificación y la santificación, Dios empieza a obrar en tu vida. Pero no preguntes a Dios por qué lo hiciste, sino para qué. ¿Qué me quieres enseñar, Señor? Dice el versículo 12, y bendijo Jehová. Fíjese lo que dice. Bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemina, de la segunda Cesia y de la tercera Keren Apú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años. Imagínese usted. Aleluya. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Gloria a Dios. Y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Yo deseo en mi corazón que un día el Señor me va a llevar, me lleve lleno de días, pero que se haga su voluntad. Aleluya. Que yo vea a mi familia, que yo vea a la iglesia, que yo vea el rebaño que Dios me ha puesto delante, caminando en santificación y en justicia delante de Él. Sean todos ustedes bendecidos, y que esta palabra en la historia de Job podamos aprender que Dios sabe lo que está haciendo, y el que nos acusa es el enemigo delante de Dios. Aleluya. Que el Señor lo reprenda, como dijo el arcángel Miguel. Bendiciones a cada uno de ustedes. Una vez más, a todos los que se conectaron, saludos. Reciban muchas felicitaciones y saludos de parte de nosotros.
los que están lejos, hermanos, que están lejos de la iglesia y anda afuera, y si ve este video o esta conexión, que Dios los bendiga. Amén.